El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me La manifestaré eficaz a él. palabra del Señor estará en Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando Jesús le comunica a sus discípulos que iba a padecer y ser muerto, estos todavía no habían entendido el propósito de lo que es entrar en el reino de los cielos, de cómo vivir en el reino espiritual, y solo estaban poniendo la mira en las cosas terrenales. Dice Mateo capítulo 16 versículos del 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los pensamientos de los discípulos estaban enfocados en este mundo. Al saber que Jesús se iba de la vida terrenal, en primera instancia sentían pánico porque el Maestro les proveía y les protegía. En otras palabras, les daba amor. Pero después que lo asumieron, les entraron pensamientos de competencia, preguntándose de quién debía ser el mayor, probablemente para ocupar dicho lugar o para tratar de llenar los requisitos. Y así como ellos, muchos en las iglesias tienen sus distintas formas de fe para llegar a alcanzar el cielo, pero saben poco de la forma correcta porque no estudian ni escudriñan las escrituras, igual que los judíos. Por eso Jesús les dijo en Juan capítulo 5 versículos 34 al 47: Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Les dijo esto porque se guiaban por lo que otros decían. Sigue el 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, hablando de Juan Bautista, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis, o sea, no obedecen. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A estos judíos les parece, pero como que no se sienten seguros. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que ellos, todavía con miras terrenales, querían saber quién debía ser el mayor, y sobre todo para ser el más destacado en el reino de los cielos. Pero Jesús, con su sabiduría que lo caracteriza, va a responder y revelar de una manera que ellos ni se lo esperaban. Empezamos entonces en el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Debemos entender bien esto de en aquel tiempo, porque en aquel tiempo sus discípulos no entendían las parábolas de Jesús por medio de la cual él les hablaba. Dice Mateo capítulo 16 versículos del 11 al 12.
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En aquel tiempo también sus discípulos tenían poca fe. Dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es decir, en aquel tiempo sus discípulos todavía estaban en la carne, y aunque las palabras de Jesús son espíritu y son vida, ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo, algo que ellos no lo habían entendido bien. Continuando con este versículo 1, dice que los discípulos vinieron a Jesús, se le acercaron diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si se dan cuenta, la pregunta está un poco preparada, porque no llegan preguntando ¿quién de nosotros será el mayor en el reino de los cielos cuando nos dejes?, sino que es una pregunta generalizada, como para no presentar sospecha de sus pretensiones. Pero Jesús lo sabe todo. Además, nadie con más autoridad puede hablar de humillación que Él. Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 3 al 9. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿de dónde venía la pregunta de los discípulos? Del orgullo. ¿Y qué es lo que el orgullo te lleva a desear? Ser más importante que el otro. El orgullo es el padre de todos los pecados, porque el primer pecado en el universo comenzó en el corazón de Lucifer, y fue el orgullo, porque no se quiso someterse a Dios, dando como resultado el salir de la presencia de Dios y venir a la tierra. Dice Isaías capítulo 14 versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí en la tierra propició el primer pecado de nuestros padres Adán y Eva, a través del orgullo, porque la serpiente le dijo a Eva en Génesis capítulo 3 versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los tentó con el orgullo para desobedecer a Dios. Ahora, del orgullo, del querer hacer las cosas por sí mismo y no de lo que Dios dice, nacen los otros pecados, como la mentira, la blasfemia, y ese es el problema del ser humano a lo largo de la vida. Si tienes tu hogar viniéndose para abajo o ya destruido, la causa es el orgullo. Si tus hijos han crecido y no te quieren ver, la causa es el orgullo. Si pierdes el empleo, la causa es el orgullo. Y así podemos sacar una lista y veremos que la causa es el orgullo. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Jesús llama a un niño que estaba cerca y lo puso en medio de ellos. Esta forma de decir en medio de, en lo natural, es ponerse al centro, pero en lo espiritual significa conexión. Strong G 2255, dar todo, como en Lucas capítulo 6 versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. También en Mateo capítulo 18 versículo 20. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. También en Lucas capítulo 2 versículo 46. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Versículo 3 de nuestro texto principal. Y dijo Jesús: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, atento aquí, dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, hay que volver a ser como niños. Es decir, ya pasamos por ahí. Y aunque está presentando a un niño físicamente, él se está refiriendo a un niño espiritual que fuimos. ¿Recuerda cómo era cuando se nos presentó el Señor? Queríamos obedecerlo todo y rápido. Recuerdo de una hermana en Cristo que le dijeron que no debía ver televisión y cuando pasaba por el living casi ni giraba la cabeza para ver la tele. Y digo el living porque esto fue hace mucho tiempo. Hoy no, el tentador ha sabido seducir a las almas y hay televisores en todos los lugares de la casa. Así era al principio cuando éramos niños espirituales, cuando debíamos entregar el diezmo y ofrenda y se nos olvidaba camino a la iglesia, volvíamos a casa para traerlo. Cuando éramos niños, perdonábamos hasta lo que nos hicieron grave daño. Y digo niños espirituales porque si les digo niños físicamente, va a tener una idea errónea, porque hoy los niños físicos no son los que eran antiguamente, en que había una obediencia, un respeto por los mayores, por los padres, por los profesores. Hoy la maldad ha crecido tanto que no se obedece ni a los padres, menos a otros que no sean de ellos. Y algo aquí interesante, dice después de que si no se vuelven como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no estaban todavía en el reino de los cielos, aunque ciertamente el reino se había acercado. Y este es un error en muchas iglesias. Cuando alguien acepta al Señor y antes de bautizarlo le dicen, tenemos que adoctrinarte, y le citan algunas clases para que, entre comillas, adoctrinarle y decirles, no vistas aquello, no toques, condúcete así, por poner algunos ejemplos. Que a la verdad hay cierta sabiduría cuando el adoctrinamiento debe ser de por vida y enseñando principios para vencer la carne y estar en lo espiritual. Dice Colosenses capítulo 2 versículos del 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Continuando en Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, esta no fue la respuesta a la pregunta que le hicieron sus discípulos, pero empezó diciendo esto porque como que los discípulos se sentían seguros de estar ya en el reino de los cielos. Recordemos que dentro de estos discípulos todavía estaba Judas Iscariote. En el siguiente versículo sí veremos la respuesta. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La palabra humillar viene del griego tapeino, Strong G 5013, que significa humillar de corazón, allanar, bajar. El significado de la palabra se determina según el contexto del cual se emplea. Preguntémonos, ¿qué es lo que más caracteriza a un niño en lo natural? ¿La inocencia? No. Hay muchos adultos que son inocentes, tan inocentes que los engañan, tan ingenuos que cuando reciben un email diciendo has ganado $1.000.000, mándame tu cuenta bancaria para depositar, ellos mandan. Peor que un niño. Lo mismo esto de conocerse por internet, que puede ser que de 1.000 resulte uno, pero en la mayoría de los casos le sacan plata o simplemente no es cierto. Así que la inocencia no es exclusividad del niño. El adulto también puede ser inocente. Entonces, ¿cuál es la característica principal de un niño? ¿Que pregunta mucho? No. Hay muchos adultos que preguntan y nunca aprenden. La verdadera característica de un niño a la que Jesús hacía referencia y a la que calza según el contexto es que depende de otros. Es su incapacidad de sobrevivir solo. Por ejemplo, si pusiéramos a un niño de 3 años en el bosque y lo dejamos allí con agua, comida, ropa, todo, ¿creerías que el niño sobreviviría? No. Pero si tiene de todo, no sobrevive. Así también nosotros, estando en esta jungla gobernado por Satanás, no sobreviviríamos al menos que estemos de la mano del Dios viviente.
porque al niño que Jesús estaba mostrando físicamente nadie lo conocía. Por ejemplo, si te pusieran enfrente a un niño que no conoces y lo ves, lo que más te va a llamar la atención o lo que rápidamente lo vas a relacionar es a que es indefenso. Así que si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que volvernos dependientes de Cristo. Tenemos que reconocer que no somos nada, que no podemos nada por nosotros mismos, menos estar sobre otros. Tienes que aprender a depender de Cristo para todo, que nos guíe y obedecer lo que nos diga, porque quien nos va a llevar al reino de los cielos es Cristo, no nosotros mismos. Es cierto que muchas veces en la vida te sientes abandonado, no sabes qué hacer, y en esas horas la pregunta que te haces es, ¿dónde está Dios? Dios está donde siempre estuvo, a tu lado. Es que tú luchas para salir del problema y no te das cuenta que Él está ahí. Pero para que Él pueda hacer algo por ti, tienes que volverte como un niño, tienes que volverte dependiente. Tienes que aceptar la ayuda de Él, de aceptar que te guíe, de obedecer su palabra. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 1 al 12. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vemos cómo Satanás cegó el entendimiento de los que no obedecen a la palabra, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, del carácter de Dios, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Esa es la manera de servir, de negarte a ti mismo, de sufrir en tu cuerpo, para que la vida que salga de ti a través de las palabras sirva a otros para la vida. Esto es ser el mayor. Y para que esto ocurra tenemos que obedecer la palabra. Dice Mateos capítulo 5 versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Recapitulando hasta aquí, debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, es decir, ser dependiente de Dios. Pero para ser el mayor debemos humillarnos, que no es otra cosa que obedecer su palabra, porque el que es contrario, el orgulloso, desea caminar por su propia cuenta. En cambio, siendo obedientes estaremos aptos para servir. Dice Marcos capítulo 10 versículos del 35 al 45. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ellos contestaron: Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo del sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó sus lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos.
pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser el esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 5 de nuestro texto principal. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Ahora, aquí agrega algo sumamente importante. Dice que cualquiera que reciba a un niño como este, refiriéndose a los niños que son dependientes de Cristo y obedecen a la palabra de Dios. En otras palabras, aquel que es el mayor en el reino de los cielos. Dice que si reciben a un niño así, a él le reciben. Ahora, ¿qué ocurre hoy en la mayoría de las iglesias? Que la gente recibe más el que tiene don de palabra, más verso, aquel que grita más, aquel que hace movimientos escénicos, aquellos que les gusta darse gloria los unos a los otros, aquel que se aprendió muletillas, aquel que habla con esa tonada típica de un predicador secular, pero no reciben a aquel que está dando frutos, aquel que poco a poco se va transformando a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, como a un niño espiritual a la que se refiere Jesús. Tratan de tenerlo al margen o le dan la oportunidad de predicar cuando no hay gente. Así, lo contrario de la humildad es el orgullo, porque el que es humilde recibe la palabra del Padre, deja que lo guíe, y un orgulloso quiere hacerlo a su forma, no se deja direccionar. Orgullo es la necia idea de que te puedes manejar solo, de que no necesitas de Dios. El orgullo nos hace pensar que valemos más. Cuando Dios nos creó era a semejanza de Dios, un carácter semejante a Él, un carácter que se comunicaba, que se relacionaba bien. Pero cuando nuestros padres originales se separaron de Dios, nuestro carácter se deformó. Hoy en día es un carácter deformado, y muchos saben esconder bien ese carácter, especialmente en público, lo disfrazan bien, pero en la casa ahí se muestran los verdaderos. Por eso dicen que el mejor lugar para predicar un sermón es en el púlpito, porque ahí son todos santos, pero en la vida diaria es difícil predicar un sermón, con el patrón, con el compañero, con el vecino, con la esposa, porque ahí se está sin máscara. Piensen en cualquier problema y verán que el origen de ese problema es el orgullo. Y lo peor es que cuando se llega a la iglesia se trata de abandonar todos los pecados menos el orgullo, cuando el orgullo es el padre de todos los pecados. Y eso es lo que pasaba con los discípulos, que eran miembros de la iglesia y vinieron a preguntar quién vale más, quién puede más, quién manda más. Pero ay si alguien no diezmara, o ay si alguien no viniera a la iglesia, o ay si alguien se corta el cabello, empiezan a enjuiciar rápido. Pero todos aquellos que señalan están llenos de orgullo. Recuerdo cierta vez que un hermano dejó de venir a la iglesia por algunos días. Cuando llegó rápidamente le enrostraron desde el púlpito el versículo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuando ellos pasan por alto la palabra obediencia que está en toda la escritura. Por eso Jesús responde a la pregunta, si no se convirtieren y no fueren humildes, no van a entrar en el reino de los cielos. Entrarán los que tienen actitudes de un niño, de que dependan de mí, de ser maleables, del que tiene la capacidad de ser reprendido. Cuando uno es pequeño acepta la corrección. Lo que está diciendo Jesús es, si no tenemos la capacidad de ser maleables, de ser reprendidos de nuestros pecados, de pedir perdón, de someternos a la reprensión del Todopoderoso en nuestra vida, si no se tiene la capacidad de aprender, de no saber por qué las cosas erradas, por qué el pecado es un acto de rebeldía que está dentro del corazón de cualquier ser humano, no importando la edad que tenga, no entrarás en el reino de los cielos, menos ser grande. En cambio, la gente que Dios va transformando día a día es gente buena, porque la gracia de Dios va a estar trabajando en nuestros corazones. Lo que está enseñando Jesús es que un mayor para Dios es aquel que tenga actitudes de un hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que Dios puede criar, que Dios puede orientar, conducir, que Dios puede llevar a sus propósitos. Y cuando la gente habla de aceptar a Jesús, de convertirse a Jesús, está hablando más que de pertenecer a una denominación religiosa. Es dejar a Jesús ser el Señor de nuestra vida. Si de verdad deseamos ser diferente, el Señor va a tratar con nosotros para conducirnos a una vida mejor, dejando de ser arrogantes, orgullosos, porque cuando recibimos a Jesús, lo primero que hace es perdonar nuestros pecados, y la segunda cosa es transformación. Nos va enseñando nuevos valores y principios y nuevo tipo de vida. Como vemos, Jesús no respondió nada de lo que sus discípulos estaban esperando. Debemos de dejar de
parecer ser el mayor delante de los ojos de los hombres, e invitar a Jesús para que haga de ti ser aceptado en el reino de los cielos. En la humildad de ser reprendidos por sus pecados, en la humildad de entregar la llave de tu corazón a Jesús, para que sea el Señor de tu vida, de aprender a ser recto delante del Señor. Que recibas de su gracia, que quiere hacer de ti una persona simple, una persona humilde, persona moldeable que Él quiere tratar, que deben colocarse en las manos de Dios para que Cristo sea el Señor de tu vida. Ahora, como ya mencionamos, aquí no quiso decir que seamos inmaduros espiritualmente, sino ser como niños en cuanto a la dependencia, en cuanto a ser guiados por nuestro Padre. No niños en cuanto a ser inmaduros espiritualmente, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No niños en cuanto a la inmadurez espiritual, porque está bien que un niño sea un niño tomando su leche, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero así como el niño crece en lo natural, también debe serlo en lo espiritual, dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Debemos ser como un niño en cuanto a la dependencia de nuestro Padre, humildes de corazón como lo era Jesús, para ser el mayor. Para eso debemos recibir su palabra. Dice Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Dice Gálatas capítulo 4, versículos del 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Siendo dependientes y obedientes, el Señor nos dará la revelación. Dice Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre como a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.